Bueno, buenos días para todos, ¿cómo están? Bueno, me alegro. Pudimos pasar lindo tiempo alabando al Señor, quien se merece toda nuestra adoración. Y bueno, como dice por ahí, lo bueno tiene su final, ¿verdad? Entonces, hemos estado estudiando por varios domingos el libro de Efesios, muy bien, y les invito a abrir entonces allí Efesios capítulo 6. Vamos a estar, Dios mediante, terminando hoy este libro precioso de Efesios, que, bueno, tiene dos cosas, dos aspectos. Tiene una profundidad teológica inmensa, podemos decir, pero también tiene una practicidad impactante. Para hacer un pequeño punteo, digamos, ni siquiera resumen de lo que ha sido ideas clave del libro, podemos pensar de que desde el capítulo 1 de Efesios nos dice que tenemos toda bendición espiritual en Cristo. Ya la tenemos eso. También nos dijo, y estuvimos viendo, que somos aceptos en el amado. Nosotros somos aceptos en el amado, en el Señor Jesús. También que somos hijos y herederos de Dios mismo. Fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa del momento en que creímos. También que el poder que resucitó a Cristo de entre los muertos es el poder que tenemos nosotros los creyentes para nuestra vida práctica del día a día. Tenemos disponible ese poder de Dios con nosotros. Que hemos sido salvos por gracia mediante la fe en Cristo. Que somos miembros de la familia de Dios. Antes éramos ajenos y ahora somos miembros de su familia, de la familia de Dios. Que el amor de Cristo excede todo conocimiento. Podemos conocer y saber muchas cosas, pero el amor de Cristo excede todo. Que Dios mismo hizo la unidad en el Espíritu. Tenemos esa unidad que ya Dios la hizo. Dios la hizo, no la tenemos que hacer nosotros, tenemos que cuidarla nosotros, pero Dios mismo hizo la unidad de la iglesia. Y en cuanto a la practicidad, que debemos revestirnos de Cristo, que hablemos verdad, cada uno de nosotros con nuestro hermano, que no contristemos al Espíritu Santo, en lugar de eso que nos llenemos, que seamos llenos del Espíritu, que nos sometamos unos a otros, que las casadas respeten a sus maridos, que los maridos amen a sus mujeres, que los hijos obedezcan a los padres, que los padres no provoquen a ira a sus hijos, que los siervos tienen un amo y que es Cristo mismo. Y que nos fortalezcamos en el Señor y en el poder de su palabra y que tomemos toda la armadura de Dios para estar firmes en el día malo. Y hoy que perseveremos orando siempre en el Espíritu. Y eso es con lo que terminamos hoy. Leemos entonces, versículo 18, hasta el final, dice: con toda oración y súplica, orad en todo tiempo en el Espíritu, y así velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y orad por mí, para que me sea dada palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que al proclamarlo hable con denuedo como debo hablar. Pero a fin de que también vosotros sepáis mi situación y lo que hago, y todos lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro en el Señor, a quien he enviado a vosotros precisamente para esto, para que sepáis de nosotros y para que consuele vuestros corazones. Pase a los hermanos y amor con fe de Dios el Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor incorruptible. Muy bien, comenzamos entonces a ver esta mañana esta porción. Bueno, como recordamos, se venía hablando de la armadura del creyente. Y así como dijo, bueno, que estemos ceñidos con la verdad, ¿no? Y era en tono autoritario, o sea, es una orden lo que Dios da, no es una sugerencia ni un pedido, es una orden. Ustedes, hermanos,
hijos míos, amados, tienen que hacer esto. Si quieren estar firmes en el día malo, pónganse toda la armadura, fortalézcanse con el poder del Señor. De la misma manera ahora, en ese mismo tono, dice estas cosas. Es un mandato para el creyente. Y bueno, entonces lo que tenemos para pensar acá es la oración, en primer lugar. La oración. Y uno podría pensar y preguntarse, ¿será que Dios necesita que oremos a Él? No, Dios no necesita que oremos a Él. Si bien en la presencia de Dios, leemos ahí en el Apocalipsis que los seres vivientes y los ancianos tenían unas copas de oro que eran ni más ni menos que las oraciones de los santos y era un perfume que subía a la presencia de Dios. Es decir, a Dios le agrada las oraciones de sus hijos, de nosotros, pero Él no puede necesitar, porque antes de crear el mundo, entonces, ¿cómo sobrevivía si precisaba las oraciones? Entonces, Él es autosuficiente. Pero sí, evidentemente que le agrada nuestras oraciones. Ahora, ¿quiénes son los que necesitamos orar? Nosotros, claramente nosotros. ¿Por qué? Porque cuando uno ora, se pone en una posición humilde. El orgullo queda de lado. Y uno reconoce que necesita del Señor. Está orando, está hablando con Dios, está suplicando. Entonces, es como una especie de vacuna contra la autosuficiencia, contra el orgullo, contra la arrogancia, que todos nosotros en nuestra carne tenemos. Somos hijos de Dios, tenemos el Espíritu Santo de Dios, pero tenemos también ¿qué? Empieza con C. La carne, ¿no? La salvación empieza con S. Bueno, muy bien. La carne, salvación también, claramente, si somos salvos, somos hijos de Dios. Pero tenemos la carne y, bueno, hermano, eso nos va a acompañar toda la vida. Pero tenemos la victoria en Cristo y dentro de esa carne está la soberbia y la autosuficiencia y la arrogancia. Y con la oración, bueno, ahí estamos poniéndonos en nuestro lugar de humildad. Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces yo quiero que Dios no me resista, porque ¿quién puede resistir a Dios? Si estás peleando contra Dios, no le vas a ganar. Y si te pones en actitud soberbia y arrogante y altiva, y no te va a ir bien, hermano. Entonces, bueno, pero dice de orar, que es hablar con Dios, como le enseñamos a los niños en la escuelita, que es orar, y ellos dicen, hablar con Dios, claramente, ¿no? Y es así. Pero acá dice el apóstol Pablo que no solamente orar, sino que orar en todo tiempo, dice. ¿Vieron que dice en todo tiempo? Es decir, para orar en todo tiempo, como nos está diciendo la palabra, no es suficiente hacer como hacen por ejemplo, los musulmanes, ¿no? Que son muy religiosos y oran 3 veces hacia la Meca y se arrodillan y 3 veces por día tienen su oración. Pero no oran todo el tiempo, están 3 veces por día. ¿Será bastante? ¿Será? Bueno, pero no es en todo tiempo. Entonces, ¿cómo es en todo tiempo? Tiene que ser un estilo de vida, hermano. Tiene que ser algo natural. Tiene que ser algo que tú vayas con el Señor, que tú consideres que es verdad lo que Él dijo, que va a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, si va a estar conmigo, va a estar conmigo. Él está, no lo veo, pero Él está a mi lado. Entonces yo le puedo conversar, puedo compartir mis cosas con Él, mi trabajo, cuando estoy en casa, todas las cosas. Y es precioso pensar en los ejemplos que tenemos en la palabra de que vivieron así, que caminaron con el Señor, que el Señor estaba con ellos y cómo fue la diferencia en su vida. Por ejemplo, la vida de José. ¿Se acuerdan de José? José en Génesis 39, 23 dice, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. José tuvo que pasar por muchas cosas duras. Los hermanos lo vendieron a Egipto, perdió su libertad, terminó siendo un esclavo en la casa de un egipcio, después terminó en la cárcel. En todas esas cosas él resistió y no fue vencido, no fue quebrantado por la situación, sino que tuvo la victoria. ¿Por qué? Porque el Señor estaba
con José. Y le iba bien. Otro gran ejemplo que tenemos de esto es Josué. Josué, parecido José, Josué, medio trabalenguas ahí, pero Josué. Josué en Josué capítulo 1 vemos a Josué que recibía esa herencia, esa vara, como decimos, ¿no? Moisés puso la vara muy alta. Moisés fue un tremendo siervo de Dios y líder. Pero Moisés se había ido, Dios lo había llamado, había terminado su ministerio en la tierra. ¿Y ahora quién quedaba? Quedaba Josué. Y entonces Josué 1:9, que muchos lo sabemos, ¿no? Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Entonces no era un tema de que él tenía que dar la talla de Moisés, porque eso no iba a ser así. Ya lo dice, yo voy a hablar con un profeta en sueños, en visión, pero no así con mi siervo Moisés, que yo hablo cara a cara con él, y eso fue con Moisés. Y entonces Josué no iba a competir en ese sentido, y no debía de hacerlo tampoco. Josué era Josué y Moisés era Moisés. Y él tenía que esforzarse en lo que el Dios del hoy, no el Dios del ayer, quería hacer con Josué en ese momento. Y esforzarse para pelear las batallas de Dios y tener la victoria. Así fue, porque consideró a ese poderoso gigante que estaba con él, mucho mayor que los gigantes que habían en la tierra prometida. Y como decimos, ¿no? Esto no es solamente para José y Josué, es también para ti y para mí el día de hoy, porque Mateo 28:20 dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Lo dijo el Señor Jesús, está con nosotros, especialmente pensando en cumplir la misión, la tarea, la gran comisión que Él nos dio de ir por todo el mundo y hacer discípulos de todas las naciones, de todas las etnias, y bautizarles y enseñarles. Y tenemos que estar cada uno de nosotros involucrados en la tarea, en nuestra medida. Seamos misioneros o no seamos misioneros. Acá tenemos un misionero que nos está visitando, una grata visita, un amigo ahí, Sergio. Y él está dedicado a la obra para predicar. Pero no solamente tenemos que pensar que, que predique Sergio, que prediquen los misioneros. No, hermano, cada uno de nosotros. Porque el misionero no va a estar llegando a tu casa, por lo menos no todo el tiempo, a tus amigos, a tu familia, a tus vecinos, a tu entorno. Eso sos vos. Y Dios te quiere usar a vos. Y te llamó a vos a hacer esa tarea. Y el Señor está contigo, está con nosotros para eso. Nos ayuda. ¿Es una tarea difícil como José en la cárcel, como Josué frente a los gigantes? Sí, hermano. Pero mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. ¿Amén o no? Bueno, tenemos que creer eso, tenemos que pararnos en eso. Es fundamental el concepto de estar viviendo y compartiendo la vida con el Señor. El Señor Jesús dijo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Juan 15:5. Entonces, Él está ahí, Él es la vid y la vida, la savia. O sea, si estamos autosuficientes y lejanos y apartados del Señor, por más que podamos cumplir cosas y hacer, pero en nuestro corazón, si en nuestro corazón hay autosuficiencia y orgullo, eso ya nos separó, como esa ramita que se apartó del árbol. Si uno va y tiene un árbol y corta una rama, y la mira la rama ahí, y de repente la rama parece que tiene vida, está verde, pero si se paró del árbol, es cuestión de tiempo para que se seque y se muera. No puede sobrevivir fuera del árbol, ya sea una vid o cualquier otra rama. Nosotros somos ramas.
somos pámpanos, somos aquellos que sostienen las uvas. Pero ¿quién produce las uvas? El Señor. El Señor es la vid. No podemos hacer nada sin Él. Deuteronomio 30:20 dice, porque Él es vida para ti. Se lo decía antes al pueblo de Israel, nos lo dice ahora. Él es vida para ti, hermano, y para mí. Tenemos que estar cerca de Él, tenemos que buscarle a Él. Es urgente, es necesario esto. No solamente orar, sino también dice suplicar. ¿Vieron que dice suplicar? Y se hace un énfasis en esto, suplicar. ¿Y qué es suplicar? Suplicar es rogar, pedir con humildad y sumisión algo. Hay sinónimos como implorar, rogar, demandar, pedir. Y también se usa cuando hay, en el aspecto judicial, cuando hay según la Real Academia, ¿no? Cuando hay un juicio, un fallo, aquello que es la apelación. La apelación también tiene esa connotación de suplicar a un tribunal superior, ¿no? Hay un fallo en un tribunal, bueno, al tribunal superior se apela, se suplica la sentencia. Y nosotros tenemos el tribunal máximo superior, ¿quién es? Dios. Dios es el que tiene la última palabra en todo, en la vida, en la muerte, en todo. Entonces tenemos que suplicarle a Él. Pero el detalle es hacerlo en el Espíritu. Vieron que dice hacerlo en el Espíritu, ¿no? O sea, no en la carne. El libro de Santiago nos dice, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Si pedimos así, de esa manera, en nuestra carne, bueno, no vamos a recibir. Entonces, ¿cómo debemos hacer para orar y suplicar en el Espíritu? Siendo llenos del Espíritu. El Espíritu está en nosotros, vino como un sello cuando creímos y nos quiere llenar. ¿Qué es lo que impide que seamos llenos del Espíritu Santo? Nosotros mismos, muchas veces, con nuestra desobediencia, con nuestra dureza, con nuestra incredulidad. Y bueno, tenemos que darle lugar al Espíritu para que nos llene. También ser guiados, Romanos 8:14, ¿no? Guiados por el Espíritu. Seguir la guía, no ser duros. Seguir la guía del Espíritu Santo que está en nosotros. Sabiendo que, el Señor lo dijo, Juan 6:63, la carne para nada aprovecha. La carne para nada aprovecha, hermano. Es así. Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Pedir de acuerdo a su voluntad. Y en esto contamos con el Espíritu Santo de Dios, porque muchas veces no sabemos cómo pedir como conviene, pero dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros, Romanos 8:26, con gemidos indecibles. Entonces, a través del Espíritu podemos orar y pedir como a Dios agrada. Pero además, esto es como una escalera, ¿no? O sea, se van subiendo escalones. Cada vez se insiste más, hay un énfasis muy importante acá, porque dice también de velar, velando en ello. ¿Y qué es velar? Bueno, uno entiende lo más simple, estar sin dormir. Cuando uno, por ejemplo, tiene que trabajar o algo de noche, bueno, tiene que velar, ¿qué va a hacer, no? Pero también es un término aplicado especialmente en cuanto al ámbito militar, hacer centinela o guardia por la noche. Hay sinónimos de vigilar, cuidar, custodiar, guardar, proteger. También es observar atentamente algo, cuidar solícitamente de algo. Todo esto nos da la idea de que es necesario estar como ese soldado de guardia. No nos podemos descuidar. Porque si te descuidás, si te dormís, estando en servicio, ¿qué va a pasar? Viene el enemigo y tácate, ¿no? Y además tenemos un enemigo que es muy astuto, que es el diablo y Satanás. Tenemos el mundo, que es el lugar contrario, ¿no? Tenemos un ámbito que está... El otro día nos contaba Junior que van a hacer maniobras ahí cerca de minas, y bueno, tienen todo un campo enorme donde se dan rifle, tanque, bomba atómica, todo, ¿no? Bomba atómica no. Pero imagínense, ¿no? Pero bueno, el terreno
que tenemos para ser discípulos, para vivir la vida cristiana, no es favorable, es desfavorable, es el mundo. Se opone a Dios, se opone a los conceptos de Dios. Pero además tenemos ese espía, ese traidor interno que es la carne, que todo el mundo, todo el tiempo está peleando. Entonces, si nos descuidamos, hermanos, estamos fritos. Estamos fritos. No nos podemos descuidar, no nos podemos dormir en batalla. 1 Pedro 5:8 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y si lo dice así, es que es posible ser devorado. No significa que vas a ser devorado literalmente, como que se materializa el diablo como un león y te come. No es así. ¿De qué manera puedes ser devorado por el diablo, por el Satanás? Bueno, haciéndote pedazos la vida, tristemente, ¿no? Si te descuidás. Por eso no nos tenemos que descuidar. Tenemos que perseverar también como el Señor Jesús habló, que enseñó con respecto a esto. En Lucas capítulo 18, versículo 1, si quieren me acompañan ahí, porque Él enseñó acerca de esta necesidad. Y 18.1 dice, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y lo dijo el Señor Jesús. Y uno podría pensar en Jesús, cómo Él oraba. Y no era el Hijo de Dios, no era que no tenía pecado, no era que tenía una comunión perfecta con el Señor. Sí, claro que sí, pero sin embargo Él oraba. Y a veces se levantaba muy de mañana y a veces incluso estaba toda la noche en la presencia de Dios orando. Y si el Señor Jesús lo hacía, imagínate cuánto tú y yo lo precisamos. La necesidad de orar siempre y no desmayar. Y habla de esa parábola donde había un juez injusto. Ni temía a Dios ni respetaba al hombre. Pero había una viuda que tenía un adversario, tenía una situación injusta. Entonces iba al que le podía hacer justicia, que era este juez, y dice que el versículo 4, él no quiso por algún tiempo. Esta viuda se la quería sacar de arriba, pero la vio, insistía, y bueno, dije, bueno, está. Versículo 5 dice, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. Porque no sea que llegue un momento que no la soporte más y dice que el juez injusto le iba a hacer justicia solamente por la insistencia de la viuda. Hermano. Y el versículo 7, la pregunta de Jesús. ¿Y acaso Dios no le hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Entonces, es nuestra responsabilidad orar y no desmayar, no claudicar, no tirar la toalla, confiando en que Dios hará justicia. Y dice aquí, por todos los santos. Vieron que dice por todos los santos, ¿no? Es decir, todos los hermanos de toda la iglesia de Cristo. Y acá yo pensaba un pequeño puntito ahí, ¿no? No solamente por los hermanos de las asambleas, o entre paréntesis, para que se entienda, de los hermanos libres, mal llamados hermanos libres, ¿no? No solamente porque no somos solamente nosotros los hijos de Dios, o sí. No. Todo aquel que cree en el Señor Jesucristo como único y suficiente Salvador, se arrepiente de sus pecados, es un hijo de Dios. Esté en la iglesia que esté. Entonces, claro, obviamente que es mucho más sencillo y fácil cuando tenemos comunión y tenemos la misma doctrina y todo, pero bueno, se los dejo ahí, ¿no? Como para considerarlo. Y uno tiene que orar por sí mismo, por su familia, eso está bien, ¿no? Es decir, no nos cuesta, si entendemos, no nos cuesta orar por nosotros mismos, por nuestra familia, pero no nos tenemos que detener allí, no nos podemos detener en eso. Tenemos que orar por todos los santos. Y si uno está dispuesto a practicar el interceder por otros, por los demás,
especialmente por los que no son quizás tan cercanos a uno mismo, entonces uno empieza a ganar en lo que es la madurez espiritual. Porque pensemos en los niños, por ejemplo, ¿no? ¿Qué caracteriza a los niños? Todo es egoísmo, todo es él. Su juguete, lo que él quiere, lo que yo quiero, y es así. Y a veces como espiritualmente, podemos tener 80, 50, 20 años, no importa, pero si no somos maduros espiritualmente, somos como ese niño. Lo mío, lo que yo quiero, mi problema, o sea, mirando muy... Y si somos así, muchas veces los problemas van a ser enormes, van a ser gigantescos, porque estoy metido solamente en lo mío. Y uno pregunta, ¿el apóstol Pablo tendría problemas? ¿Qué les parece? Estaba preso por servir a Cristo. ¿Tendría problemas el apóstol Pablo? ¿Tendría que sufrir? Sí, claro que sí. Pero cuando uno es maduro, y Dios nos llama a eso, la madurez, a todos, cuando uno es maduro y puede orar, interceder por otros, se eleva y los problemas de uno no son tan grandes. No es que se vayan, las cadenas de Pablo seguían ahí, pero su corazón no estaba en la cadena, no estaba detenido en el impedimento. Él estaba orando por otros también. Y es una bendición, hermano, cuando podés ser de bendición a otros, y eso genera, primero que Dios se encarga de ti, y también que tú mismo ves tus problemas más chicos. Ahora, ¿por qué motivos pedir, no? ¿Por qué motivos pedir? Uno se puede preguntar. Y pensando acá en Ituzaingó, a veces hacemos un énfasis bastante intenso en lo que es la salud física, enfermedades, dolores. Y está bien, porque cuando un hermano está pasando enfermedad o dolor, cuando los demás oramos por él, nos estamos haciendo partícipes, o sea, queremos que el Señor esté, deteniendo el sufrimiento del hermano o que él pueda ser aliviado, que pueda ser sanado. Y está bien, está correcto. Pero no nos podemos detener allí. Eso está bien, pero no nos podemos detener allí. Hay mucho más para orar y suplicar que solamente por la salud física del hermano. Y cuando pensaba en esto me recordaba a un hermano de otra iglesia que tenía una condición, un problema motriz. Él no podía caminar bien. Y además también eso lo agravó con un sobrepeso importante, ¿no? Con que se descuidaba él mismo. Entonces peor. Y bueno, uno quería ayudar, yo por lo menos quería ayudarlo, animarlo, exhortarlo, asistirlo de alguna manera. Y cuando uno hablaba con él y trataba de animarlo, decía, pero vos no sabés lo que yo estoy sufriendo. Y era cierto, ¿verdad? Porque la situación de él yo no la vivía. Yo no tenía la limitación que él tenía. Él tenía un buen trabajo, gracias a Dios, pero tenía eso, ¿no? Y aún así, cuando él me decía esto, y yo le decía, bueno, pero fíjate otros ejemplos, como por ejemplo el de Johnny Eckerson Tada, no sé si conocen la historia, pero una chica norteamericana, que antes de cumplir los 18 años tuvo un accidente tremendo y quedó cuadriplégica. Y entonces eso le llevó a tener depresión y deseo de morirse. Pero ella encontró en el Señor la libertad. Y es autora de libros, y hasta se hizo película de ella, ¿no? Por la bendición y sigue, o sea, no es que la sanó Dios, siguió siendo cuadriplégica. Pero aún cuando yo le refería a este hermano, estas historias que hay, no solamente ella, ¿verdad? Él decía, quiero ser sano, me decía. Y hermano,
Yo entiendo que por uno mismo y por otro, en primer lugar uno tiene que pedir por sanidad. Nos lo enseña la palabra, ahora lo vamos a ver. Y hay muchos ejemplos. Yo, por ejemplo, también, cuando tenía 26 años, tenía una enfermedad, diagnóstico de enfermedad crónica y muy complicada. Y yo me tomé de todos los granitos de mostaza de fe que podía tener en mi corazón para orar y pedirle a Dios que me sacara eso. Y así fue. Y hay muchos otros ejemplos también, de milagros de sanidad en respuesta a oraciones. Pero sabemos que no siempre es así, hermano. Hay otra posibilidad. Y es cuando el Señor quiere y tiene algo diferente. Y el ejemplo que tenemos es del apóstol Pablo, 2 Corintios 12, 7 al 10, con lo que es el aguijón en la carne. El mismo que escribe esto, el apóstol Pablo, no sabemos qué era exactamente el aguijón en la carne, si era una enfermedad o era otra condición, pero era algo que a él realmente era casi imposible de llevar. Dice, 3 veces rogué al Señor que lo quite de mí. 3 veces. Por eso, hermano, si tenés un aguijón, rogá que el Señor lo quite de vos. El Señor puede quitártelo. Pero también puede pasar. Versículo 9, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Eso le dijo Dios, el Señor, al apóstol Pablo. ¿Cómo reaccionó él, el apóstol Pablo? Un ejemplo para nosotros. De buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por amor de Cristo me gozo en las debilidades, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Entonces, hermano, si vemos que algún hermano, nuestro hermano en particular, Dios le asigna alguna carga o algo, bueno, sobrellevemos la carga junto con él, para que pueda ser fortalecido, para que Dios haga su obra en él, su extraña obra, y sea bendición para él, para su familia, para toda la iglesia. El motivo de oración del apóstol Pablo. Dios nos deja acá escrito por qué el apóstol Pablo pedía oración. Porque él pedía a la iglesia que se orara por él mismo, ¿verdad? Y lo dice aquí. Y no dice que sus necesidades materiales, ni que le ayuden para que el aguijón en la carne le sea quitado, ni siquiera por las cadenas. Porque dice, soy embajador en cadenas, es decir, estaba encadenado, no pide por eso. ¿Por qué motivo pedía oración Pablo? Bueno, pedía para que me sea dada palabra al abrir mi boca. Es decir, el apóstol Pablo sabía para qué había sido llamado él por el Señor. Y en Hechos 9, ahí, hablándole a Ananías, le decía, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. O sea, había sido llamado Pablo para predicar, para evangelizar, para levantar iglesias. Pero eso tenía asignado, estaba en el mismo paquete con sufrimientos. Ya desde el inicio ya el Señor Jesús se lo decía, este es el combo que tengo para vos. Mucho resultado evangelístico, sí, pero con sufrimientos. El apóstol Pablo lo decía así, amén, a eso. Y entonces él pedía esto, pedía que le sea dada palabra. Alguien podría preguntarse, ¿no le sería dada palabra de todas maneras? Si el Señor Jesús en Marcos 13 dice, lo que fuere dado en aquella hora, eso hablad. O sea, el Señor Jesús lo prometió. Cuando estén delante de reyes, cuando estén delante de los jueces, les va a ser dada palabra en esa hora. Y uno dice, sí. Pero esa manera de pensar nuestra no está bien. Porque Dios le agrada responder oraciones. Dios le agrada
moverse a través de respuestas a oraciones. ¿Por qué? ¿Podría hacerlo independiente? Sí, completamente. Muchas de las cosas que Dios hace, obviamente, es de acuerdo a su misericordia, su poder y su plan, ¿verdad? Pero cuando es en respuesta a oraciones, genera acciones de gracias, genera gratitud de parte de la iglesia. No seamos como aquellos indolentes israelitas, que dice ahí Ezequiel 22:30, busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. No había uno, hermano, que se pusiera a favor. También Isaías 59:6, y vio que no había hombre y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese, y lo salvó su brazo y le afirmó su misma justicia. No seamos indolentes, hermano, pensando, bueno, Dios va a hacer, como aquellos que dicen, ¿para qué le voy a predicar si igual Dios lo va a salvar de todas maneras? No, hermano, no es así, no es así. Dios nos llama a predicar, Dios nos llama a orar, Dios nos llama a interceder, a suplicar. Hagámoslo, hermano. Seamos sencillos y obedientes a la palabra. El apóstol Pablo pide, entrando en lo que él dice, ¿no? Denuedo. No solamente la palabra en sí, que uno podría pensar, bueno, si alguien tenía palabra, ese era Pablo, ¿no? Pero él se humilla diciéndole que pidan a favor de él que le sea dada palabra. Pero también de nuevo, la actitud de cómo presentar la palabra. El de nuevo es, la palabra de nuevo, brío, esfuerzo, valor, intrepidez, como coraje, valentía, arrojo, osadía, eso, ¿no? Es decir, y también uno podría pensar, el apóstol Pablo no era así. Si estaba dispuesto a que lo apedrearan, en un momento por predicar lo apedrearon, vinieron los hermanos, lo rodearon, se levantó, el otro día se fue a otra ciudad a hacer lo mismo. No lo podían parar de ninguna manera, era tremendo el apóstol Pablo, pero él pedía esto. ¿Por qué? Porque no era de metal, no era Superman, no era el supercristiano, era un hombre. Era un hombre de carne y hueso como nosotros, podía estar triste, podía deprimirse, podía estar quebrantado. Sin duda que era así. Entonces, ¿cómo consideramos a nuestros líderes, a quienes nos presiden, a los pastores, misioneros, a los que están allí en el frente de batalla quizás? Lo vemos como gente fuerte que no precisan, ya están ahí, están como, wow. No, hermano, no es así. Porque si los consideramos tan fuertes, después cuando tenemos algún problema, una desconformidad, vamos a ser como el león, vamos a rugir ahí. Total, es tan fuerte y va a aguantar. No, hermano, no es así. Es gente de carne y hueso como vos y como yo. Lo digo por mí mismo, en primer lugar, ¿no? Pero roguemos que el Señor sostenga a los líderes, pastores, misioneros, obreros, a todos. No pensemos que son fuertes. Roguemos que les sea dado coraje, porque es difícil la tarea. Humanamente es imposible. Entonces, hagámonos participantes así del avance de la obra. Pidamos auxilio espiritual para completar la misión. Y también, bueno, ahí hubo un problema ahí. Bueno, también pensar, ¿no? ¿Qué es lo que más le impacta a Dios? ¿Qué es lo que más le interesa a Dios? Porque a Dios le interesa cumplir con el llamado, con la comisión. Y como una reflexión, ¿no? ¿A nosotros nos interesa lo que a Dios le interesa? O sea, como ya dije, ¿no? Ya dijimos, está bien pedir por la salud, por la sanidad, por todo. Pero nos interesa, pedimos, clamamos, intercedemos por la extensión del Evangelio, por los misioneros, porque realmente a veces parece que no nos interesa mucho, la verdad.
bueno, haríamos bien en poner en el corazón lo que Dios tiene en el corazón. Y bueno, recordar también de que tenemos una reunión entre semana, todas las semanas dedicada a esta finalidad de interceder por otros, por nosotros mismos y por otros los demás. Entonces extendemos la invitación de la reunión del miércoles de estudio bíblico y oración para que si el trabajo, el estudio, la salud te lo permite, bueno, podamos estar allí clamando a Dios. Después también invitar al apóstol Pablo, ¿no? Algunas cosas que podemos ver acá, ¿no? Él se preocupaba por cumplir su ministerio antes que nada, antes incluso que las cadenas. Dejaba un poco de lado sus necesidades personales y se enfocaba en lo que el Señor tenía y le había llamado. También vemos humildad, que es también un ejemplo para nosotros, en el sentido de decir cuando menciona el misterio del Evangelio. Y uno dice, ¿el apóstol Pablo un misterio? Si él escribió Romanos, o sea, como que misterio para él parece que no era, ¿no? Pero él plantea esto así como, porque en Dios hay misterio. Hay cosas que no podemos abarcar de Dios. No podemos entender completamente a Dios. Porque Dios es infinito, es grande. Y me hacía acordar a ese versículo de Isaías 28, cuando dice que para hacer Dios su obra, su extraña obra, y para hacer su operación, su extraña operación. Hay veces que Dios hace las cosas y no entendemos, pero gloria a Dios. No confía en sus propias capacidades, sino que depende de Dios para hacer la obra. Eso también nos muestra el apóstol Pablo. Y en cuanto a las cadenas, que dice embajador en cadenas, ¿no? No tenía libertad, pero no era excusa para él. Y yo me preguntaba, ¿no? Si yo me estuviera en la situación, ¿no? ¿Cómo no lo tomaríamos nosotros como una razón para, bueno, ya está, señor, estoy encadenado, ¿qué querés que haga? O sea, estoy en esta situación, ya está, no puedo hacer más nada. No, hermano. No era excusa para el apóstol Pablo. Incluso encadenado, él seguía para adelante. Y Dios lo siguió usando incluso encadenado, incluso preso. Todo un ejemplo para nosotros. También vemos acá la urgencia de compartir el Evangelio. Y es una urgencia porque vos no sabés qué va a pasar después. Entonces toda oportunidad que tengas, aunque parezca que no cuadra mucho, compartí el Evangelio. Hay ejemplos duros que yo tengo y capaz que vos también, de gente que la vimos ahí y dejamos pasar la oportunidad y después se terminó. Porque si se termina la vida de la persona, ya está. Y puede llegar a pasar. Entonces, si tenés a alguien familiar, amigo, vecino, compañero y oportunidad, bueno, compartile de Cristo. Porque quizás mañana ya no esté y ya no le puedas compartir. Y compartir según la palabra de Dios, ¿no? Como decía Pablo a Timoteo, predica la palabra, insta a tiempo y fuera de tiempo. Y también con la actitud correcta, sabiendo que Dios no nos dio espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Después, bueno, ya rápidamente, porque ya el tiempo ya se nos fue, pero mencionar del versículo 21 y 22 la relación entre el misionero y la iglesia. Porque nos habla de una necesidad de transparencia. Dice, para que vosotros también sepáis mis asuntos y todo lo que hago. Le voy a mandar a Tíquico. Y uno dice, bueno, no fue que el apóstol Pablo armó una presentación, un PowerPoint, y con todo lo lindo, y olvidándose de todo lo malo, lo feo, y eso es lo que le iba a decir los hermanos. No, le dice que sepan todo
que sepan todo, la necesidad de la transparencia. Es decir, el apóstol Pablo no era un tiro al aire, no decía, por mi autoridad apostólica, ya está, hago lo que quiero. No era el llanero solitario. Si alguien hubiera podido serlo, era él, porque él sí tenía autoridad, como todos los apóstoles, pero no era. Y entonces, pero claro, tampoco publicaba en Facebook todos sus pesares, ¿verdad? ¿Cómo fue que él hizo? Le mandó a alguien, al correcto, a Tíquico, un compañero amado, un fiel consiervo. Y él conocía todo lo que el apóstol Pablo había hecho y las motivaciones por las cuales había hecho. Y entonces, de esa manera iba a compartir todas las noticias. Es necesario que la iglesia conozca la realidad de la obra del Señor. Se ve acá. Y, bueno, como decía, ¿no? Compartamos lo que Dios hace. Es importante compartir. Y también que la iglesia sea consolada, porque vieron que dice, ¿no? Versículo 22, para que consuele vuestros corazones. Es decir, a través de esta información que Tíquico iba a dar, iban a ser consolados. ¿Qué significa eso? Que la iglesia estaba preocupada por Pablo, que la iglesia estaba orando. ¿Nos podríamos contar nosotros entre la iglesia de Éfeso? Entre los que están preocupados, orando por la obra, por el ministerio, por aquel que está defendiendo a Cristo y está preso y en cadenas por eso, que era un embajador, y ellos estaban intercediendo. ¿Nos contaríamos nosotros como los que estamos preocupados? ¿O no nos importa? Bueno, hermano, de vuelta, haríamos bien en que nos importe lo que a Dios le importa. Y lo podemos hacer, ¿no? En tanto que se dice hoy. Luego termina con la bendición. Bendecir es tener un corazón que ama. Y bendice el apóstol Pablo con paz, con amor, con fe. Y ese amor con fe me encanta porque hace la referencia a cómo es Dios, ¿no? Como Romanos 4:17, el otro día nos acordamos de ese versículo con Anderson. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Ese es nuestro Dios. Llama a las cosas que no son como si fuesen. Pero no porque se engaña ni porque mienta, sino porque las hace ser después. Y nosotros podemos tener ese amor con fe, ver al hermano, y cuando quizás el hermano ni cree en él mismo, pero nosotros ver lo que Dios va a hacer en el hermano y alentarlo, apoyarlo, amarlo de esa manera, bendecirlo. Bendice deseando gracia también, esa gracia pero por la gracia de Dios soy lo que soy. La gracia impacta hasta en lo que tú y yo somos y en lo que hacemos. Bendice con la comunión de los que aman a Cristo y con el amor inalterable, dice, la necesidad de amar a Cristo con amor inalterable. ¿Es nuestro amor por Cristo inalterable o depende de la circunstancia o de cómo nos sentimos? ¿Amamos a Cristo, lo hacemos con amor inalterable o cuando nos bendice solamente? Cuidado que Mateo 24:12 dice que el amor de muchos se enfriará por haberse multiplicado la maldad. Por eso es necesario avivar el fuego. Avivar el fuego. Porque Jeremías 31:3 dice que con amor eterno te he amado. Por tanto, te prolongué mi misericordia. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero, hermano. Y nos amó con un amor que no dependía de situaciones, sino con un amor eterno. Entonces, que podamos tener este amor inalterable por el Señor. Ese es el combustible para vivir
para seguir, para no caer, para cumplir lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Conclusión, tengamos ese estilo de vida, de caminar con Dios, conversando con Él, compartiendo la vida todo el tiempo con Él. Oramos, supliquemos, velemos. Por nosotros mismos sí también, pero por todos los santos, por todos los demás. Perseveremos en oración sin desmayar. Oremos por las necesidades, pero especialmente por lo que a Dios más le importa. Y pidamos palabra para nosotros y para nuestro hermano, para compartir con otros y una actitud valiente para hacerlo. Dios nos bendiga.